Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de el plan de salvación de Dios fundamentado en las madres de familia. Dios es Dios de plan. Dios es el Dios de la familia. La familia fue establecida desde el principio y hay leyes que gobiernan la familia, leyes que gobiernan la figura del varón, la figura de la mujer. Y Dios diseñó el cuerpo del varón diferente a la de la mujer. El cuerpo de la mujer tiene características muy especiales de Dios. Es un diseño muy complejo, es un diseño divino y es un diseño hermoso. Y Dios ha considerado siempre a la mujer en el plan de la salvación para toda la humanidad aquí en la tierra. Este planeta Tierra fue creado por Dios y fue creado para que haya población. En cada ciudad, en cada nación hay gente, pero para que haya gente, para que haya población, se necesita procreación. Y precisamente la figura de la madre es importante. El que da los hijos es Dios, pero es la mujer la que va a concebir, y es allí donde Dios comienza la ley de la vida en el planeta Tierra. O sea, la Biblia nos enseña que todo ser humano somos espíritu, pero la característica aquí en la Tierra es que tenemos un cuerpo de la Tierra, un cuerpo humano. Somos espíritus con cuerpos. Es la legalidad de Dios para vivir en la Tierra. Por eso los demonios andan buscando cuerpos donde meterse, donde alojarse, porque están de manera ilegal. Pero la legalidad tiene que ver el cuerpo, y el cuerpo se forma en la ley de la vida en el vientre de la madre. Por eso es necesario ir a las Escrituras y saber este diseño divino que Dios estableció desde el principio. Por eso el tema de hoy son las madres en el plan de salvación de Dios, en el plan que Dios tiene para la población del planeta Tierra y su redención. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, enviamos una felicitación a todas las madrecitas que nos están viendo. De manera especial enviamos una felicitación a mi madre, ¿no? La apóstol y profeta Virginia López, que bueno, está ahorita fortaleciéndose en el Señor, y damos gracias por su vida, que el Señor la siga usando y la siga levantando. Al igual, un saludo y felicitaciones a todas las madres de la Red Apostólica Maranata Internacional y a todas las demás que nos están viendo por tu programa, La Voz de la Alianza, hasta donde llegue esta señal. Gracias por estar con nosotros, a todas las madrecitas, nuestras bendiciones y saludos. Y sí, ciertamente vemos que Dios hizo la madre, ¿no?, bajo un diseño muy especial, muy divino, porque ciertamente, aunque es el hombre el que da el hijo, ¿no?, pero se necesita una madre para que se siembre la semilla, exacto. Por eso las madres son las que recogen, se puede decir, la semilla para que venga ese fruto. Y por Dios eso estableció la ley de la economía de sembrar y cosechar. Exactamente, sí. Y la madre juega un papel muy importante en ello. Al igual, la madre cumple un gran papel en la enseñanza, en la crianza de los hijos. Así que hay tantas cosas que nos dice la Biblia en cuanto a las madres. Todo un capítulo de Proverbios, por ejemplo, habla que la mujer virtuosa, que es la que prácticamente Dios estará usando para estos últimos tiempos. Así que gracias a todos por vernos. Espero que todos le estén pasando muy bien con su casa, con su familia, y que Dios la siga restaurando y fortaleciendo más todavía. Que el Dios les siga dando de su gracia, de su sabiduría siempre. Así es, Dios sigue obrando en bendición a la familia. Él estableció leyes muy precisas
y debemos ir conociendo todo lo que Dios estableció desde el principio. Dios es Dios de plan, de propósitos, y pronto Jesucristo va a regresar a reinar el planeta Tierra. Este planeta fue creado por Dios en Cristo Jesús y para Cristo Jesús. Las naciones un día estarán gobernadas por Jesucristo, el creador de las naciones. Las naciones fueron creadas por Cristo para Cristo. Y cada persona, cada ser humano, fue creado en el diseño divino del cuerpo de Cristo. El modelo de creación para el ser humano es Cristo Jesús. De otra manera, este planeta Tierra fue creado con propósitos muy especiales de Dios. Si analizamos el sistema solar donde está la Tierra, hay 9 planetas, pero solamente uno es el que tiene gente, es el que tiene población, es el que tiene vida, es el planeta Tierra. Muchos andan buscando vida en otros planetas, Marte, Júpiter. En Venus no, porque está cerca del Sol. Pero debemos saber que la Biblia es la palabra que nos enseña dónde está la vida. Y la vida Dios la estableció aquí en el planeta Tierra. Pero para que haya vida en la Tierra, Dios necesitaba entonces los recursos propios establecidos para que haya hijos. Y estableció la figura del matrimonio entre un varón y una mujer. Dios creó el sexo diferenciado para que hayan hijos. Solamente pueden haber hijos en una relación varón, mujer, mujer, varón. Y Dios establece la ley de la vida en el vientre de la madre. Todo esto tiene un conocimiento muy importante que debemos todos tener, sobre todo cuando ya somos cristianos, porque cuando llegamos a Cristo no sabíamos nada de esto. Pero el Espíritu Santo nos fue mostrando, por ejemplo, que el matrimonio es un misterio. Nadie es enseñado para casarse, para vivir en matrimonio y tener hijos. ¿Cuándo venimos prácticamente a conocer todo ello? Cuando recibimos el Evangelio de Cristo. Porque es Cristo el que nos abre el entendimiento para ir comprendiendo la bendición de Dios en la tierra, y la bendición comienza en la familia. Por eso la familia está en el corazón de Dios. Cuando vino Jesucristo hace 21 siglos atrás, vino como el Cordero por familia. Vino a morir por cada familia. Era el Cordero de Dios. Así lo estableció Dios cuando la Pascua judía, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Éxodo capítulo 12 es la escritura. Dios dijo, apártese un cordero por familia. Y ese cordero era el Cordero de Dios, Cristo Jesús, que vendría a la tierra. Por eso la familia siempre ha estado en el plan de salvación de Dios. Y debemos saber la figura tanto del varón como de la mujer. Hoy hablaremos de la figura de la mujer, establecida como madre, porque Dios es el que da hijos. La madre es un recurso que Dios usa, muy especial, pero la vida viene de Dios. Vayamos a lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 139, versículos 15 y 16, habla que Dios nos creó como espíritu, somos espíritu. Somos un embrión que Dios establece en el vientre de nuestras madres. Y desde allí ya hay vida, empieza la ley de la vida, esa ley que Dios estableció desde los tiempos de Abraham con Sara. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios es Dios de diseño. Hay un libro de diseño de acuerdo al diseño divino en el modelo de Cristo. Fuimos creados, tanto el varón como la mujer. Recordemos que la mujer viene del varón. Es un misterio y es un milagro. Y Dios hizo dos cuerpos totalmente diferentes, pero complementarios. En el matrimonio sabemos ese complemento. El esposo tiene lo que la esposa no tiene y la esposa tiene lo que el esposo no tiene. Somos complementarios en el matrimonio y por eso nos ayudamos unos a otros. Caminamos juntos, un solo pensamiento, pero tomamos los problemas de manera conjunta para la solución. Tomamos decisiones conjuntas. Así que el matrimonio es todo un misterio. Es lo que dice la Biblia y debemos por eso ir aprendiendo en Cristo Jesús. Cuando no éramos cristianos no sabíamos nada de esto, pero cuando entramos al cristianismo, cuando aceptamos a Jesucristo, Cristo nos empezó a enseñar en base a las enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios, porque la Biblia habla de Cristo y el diseño divino está en la familia. Y hay un libro de diseño que habla de mi cuerpo, habla del cuerpo de cualquier persona. No hay dos personas iguales, no hay dos huellas dactilares iguales. Por eso se usa para la identificación las huellas dactilares, porque son personas diferentes. Así que Dios nos hizo de una manera especial a cada uno de nosotros. Hay un libro de diseño y de acuerdo al libro fuimos creados. Y de acuerdo al libro hay un plan para cada vida, porque cada vida trae un propósito en el planeta Tierra. No conocemos ese propósito hasta que venimos a Cristo, hasta que Cristo nos lo revela. Entonces sabemos para qué propósito nací en el planeta Tierra, para qué propósito estoy viviendo en la Tierra, hacia dónde voy. Todo ello lo va dando en conocimiento Cristo a través de la Biblia y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo es el que nos va guiando. Así que hay todo un camino que recorrer desde que nuestro embrión, dice la Biblia, nuestro embrión vieron los ojos de Cristo, vieron los ojos de Dios. O sea que Dios estaba allí desde el vientre de nuestra madre. Y esto lo confirma en la palabra de Jeremías. Cuando Dios llamó al profeta Jeremías, Dios le dijo que desde el vientre de su madre, ya Jeremías ya vino con un propósito al planeta Tierra. Ya Dios lo conocía, ya Dios lo iba a formar en el vientre de su madre. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí está. Dios le dice al profeta, yo ya te conocía, porque Dios es el creador de cada ser humano. Somos espíritu. Y entonces el espíritu venía del cielo a la tierra, tenía que tomar un cuerpo humano. Y ese cuerpo se iba a formar en el vientre de la madre. Por eso aquí Dios le está diciendo, desde antes yo ya te conocí y te llamé a ser profeta. ¿Cómo es el proceso que hay en el vientre de nuestra madre? En Job capítulo 10 encontramos este proceso que hay dentro del vientre de una madre. Ya hay vida allí. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, tu mujer Sara, de aquí a un año va a tener un hijo, de acuerdo a la ley de la vida. De acuerdo a esa ley de la vida, nacerá tu hijo. Y esa ley, ya la conocemos, tiene que ver con los 9 meses de gestación en el vientre de una madre.
¿Qué es lo que ha hecho la ciencia humana? Descubrir. Solamente ellos descubren. El científico descubre. No crea nada, descubre. Descubre todo lo que ya Dios estableció. Y va descubriendo todo lo que tiene que ver con la naturaleza creada por Dios, en este caso especial, el cuerpo humano. Y cómo en una mujer se van desarrollando otro cuerpo. Es lo maravilloso del cuerpo de la mujer. Ella tiene vida, pero va a albergar otra vida. Serán dos vidas que tiene que cuidar, la de ella y la de su bebé, que está en un proceso de ser creado hasta que a los 9 meses salga a este planeta Tierra. Dice allí Job, capítulo 10, versículos del 8 al 13. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No, dice, no me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Los hijos vienen de Dios. Un día Raquel, la esposa de Jacob, el patriarca, le pidió a Jacob que le diera hijos, porque ella era estéril, no podía tener hijos. Y le dijo a Jacob que le diera hijos. Y Jacob le dijo, ¿acaso soy yo Dios para darte hijos? El que da los hijos es Dios, no es el hombre, es Dios. Por eso tenemos que acudir a Dios. Si una mujer no ha podido tener hijos, hay que acudir a Dios. Si un varón no puede tener hijos, hay que acudir a Dios. Y para ello el camino se llama Cristo Jesús. Jesucristo es el camino a Dios. Así que el camino está trazado. Solamente tenemos que arrepentirnos de ser incrédulos, arrepentirnos de estar caminando en otro pensamiento, arrepentirnos de todo pecado y aceptar a Jesucristo como Salvador y hacerle el Señor para que venga la bendición. Y así vino la bendición a Raquel. Dios le dio hijos a Raquel. De allí nació José. Sí, claro, sí. El soñador que Dios lo usó en Egipto. Sí, vemos, los hijos son un milagro. Así es. Y es un milagro, un regalo también que Dios les ha dado, que Dios les ha dado a los padres, ¿no? A un padre y una madre para que puedan criar a un hijo o una hija. Y hay algo muy curioso hablando de los patriarcas, ¿no? Porque, por decir un ejemplo, antes de que se conociese que Dios es Dios, ¿no? Como lo conocemos hoy en día, antes se oraba al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, que son los tres patriarcas. Lo curioso de estos tres personajes es que conocieron a Dios como el omnipotente, ¿no? Como el Shaddai, así lo conocieron. Pero algo curioso de ellos tres es que se casaron con mujeres que eran estériles, que no podían tener hijos, ¿no? Tienes Sara con Abraham, tienes a Rebeca, ¿no? Con Isaac, y tienes a Raquel con Jacob. Entonces hay algo muy curioso porque ellos adoraban al Dios el Todopoderoso, al Dios Omnipotente, el Shaddai. Y el mismo Dios Todopoderoso y Omnipotente fue quien les abrió la matriz a estas mujeres, y cada uno de ellos pudieron crear y al final pudieron tener las 12 tribus de Israel. Cambió la maldición a bendición. Entonces, el único que lo puede hacer es Dios. Cambió la infertilidad en fertilidad. Así es, y en el caso de una mujer en tiempos antiguos es que si no podía tener un hijo se sentía avergonzada. Sí. Entonces cuando Dios les abría la matriz a esas mujeres estériles, tenemos el caso, como bien dijiste, Raquel, ¿no? Ella mencionó algo así como, Dios ha quitado mi afrenta, o Dios ha quitado mi vergüenza, porque ahora le he podido dar un hijo
a mi esposo. Entonces, por eso vemos, le puso el nombre José, y José es un nombre de prosperidad, porque ella misma dijo, Dios añádeme un hijo más, y eso es lo que significa José, y después vendría Benjamín. Así que Dios le dio 2 hijos a Raquel, y vemos, Dios se acordó de la mujer, ¿no? Cuando se dice que ya Dios se acuerda de alguien es porque Él ya lo está haciendo. Y esa es una expresión que también decían las mujeres cuando Dios le daba un hijo, Dios se acordó de mí. Y algo también muy poderoso es que todas las mujeres de la Biblia que eran estériles y que de repente Dios hizo un milagro, una obra tremenda en ellos que les abrió la matriz y pudieron dar a luz un hijo, todos los hijos de esas mujeres se convirtieron en grandes líderes o profetas de Dios. Pues tenemos el caso del profeta Samuel. Samuel es un caso. Su madre no podía tener hijos. La madre llamada Ana. Tienes a Elizabeth, tuvo a Juan el Bautista también. Juan el Bautista también con Elizabeth. Elizabeth no podía tener hijos y Dios hizo el milagro en Elizabeth. Allí fue cuando el ángel le dijo a María acerca de Elizabeth, porque Elizabeth era una anciana que iba a tener un hijo. ¿Hay algo imposible para Dios? Es lo que le dijo el ángel a María. ¿Hay algo imposible para Dios? Así que para Dios no hay nada imposible. Por eso hablamos de milagros. Los milagros tienen que ver con lo imposible para el razonamiento humano o para la capacidad humana. El hombre tiene límites aquí en la tierra, la ciencia del hombre tiene límites. Cuando el hombre dice hasta aquí es hasta donde podemos llegar, Dios dice desde aquí yo tomo entonces lo que se ha hecho o se ha avanzado y empiezo algo nuevo. Por eso Dios es Dios de cosas nuevas. Amigo, amiga, hay que creer en Dios, sobre todo en esos tiempos donde hay tanto avance de la tecnología y muchos están centrados en la tecnología. Ya se habla de la inteligencia artificial y muchos están dependiendo de toda esta tecnología. Debemos saber que la tecnología no es más que un recurso que Dios ha permitido para que podamos avanzar rápidamente en las cosas, acelerar la profecía. ¿Cuál profecía? El regreso de Cristo. Cristo pronto regresará y necesitamos que el Señor venga ya, porque de lo contrario la maldad se está incrementando. Las obras del enemigo, de Satanás, está siendo incrementada en ciudades y naciones. Lo estamos viendo en las noticias. Entonces, a través de los medios de comunicación podemos llevar el evangelio a toda criatura en todo lugar, comunicarnos de una ciudad a otra ciudad, de una nación a otra nación. La profecía dice en Mateo 24:14, lo dijo Jesucristo, y será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tenemos que usar la tecnología actual, los teléfonos inteligentes, celulares, todo lo que tiene que ver con la computación, el internet, para hablar de Jesucristo. El enemigo está usando todo ello para tergiversar la verdad, para confundir y engañar. Por eso tenemos que ir a Jesucristo, y de eso se trata la predicación del evangelio, para ser alumbrados. Conoceremos la verdad y seremos libres. Hace 21 siglos atrás, Dios el Padre, de acuerdo a la profecía, en el cumplimiento profético, todo tiene un tiempo. Llegó el tiempo cuando Dios mandó a su Hijo al planeta Tierra. Y dice la Biblia que vino por un vientre de mujer. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 4. Allí la Biblia dice que en el cumplimiento del tiempo, Dios el Padre envió a su Hijo del cielo a la tierra, pero a través de un vientre de mujer o de una mujer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Aquí Dios usó a una joven doncella, una joven virgen llamada María. Nadie había tocado a María y el Espíritu Santo vino a concebir en el vientre de María a el Hijo de Dios. Es el milagro. Por eso, al cumplimiento del tiempo profético, Dios el Padre envió a su Hijo para nacer de mujer. La Biblia dice que para entrar al planeta Tierra tenemos que tener un cuerpo humano, un cuerpo de carne. Y esto es lo que dijo el mismo Señor mencionando las Escrituras en Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Vuelvo a repetir, la Biblia dice que somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23 es la Escritura. Todo nuestro ser, el ser humano, está formado espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es lo material? El cuerpo. Pero el cuerpo se forma en el vientre de nuestra madre. ¿Y cuál es lo inmaterial? Lo invisible, lo que viene de Dios. Espíritu y alma, no lo vemos. Por eso el espíritu toma un cuerpo. ¿Dónde lo tomará? En el vientre de nuestra madre. ¿En cuánto tiempo? Hay todo un proceso de creación del cuerpo en la ley de la vida, 9 meses. Por eso la mujer tiene que esperar los 9 meses para dar a luz. Y aquí Jesucristo está mencionando acerca del cuerpo que Dios el Padre había ya establecido. Hay un libro de diseño, todo es conforme al diseño divino. Y ese libro habla de Cristo, el diseño era Cristo mismo y por eso nosotros fuimos creados al molde de Cristo. Podemos leer Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Todo está escrito o todo ha sido escrito primero por Dios. Y de acuerdo a lo que está escrito en el rollo o en el libro, así se cumple. Por eso al cumplimiento del tiempo de la profecía escrita por Dios, hablada por Dios, suceden las cosas. Y hay que esperar el acontecimiento. Y aquí dice en Hebreos 10:5, Jesús dice, entrando en el mundo, de otra manera, entrando en el planeta Tierra. ¿Cómo entró al planeta Tierra? El Cristo prometido, el Mesías prometido. Dios es espíritu. ¿Cómo entró al planeta Tierra? Dice aquí el Señor, me preparaste cuerpo. Un día el ángel Gabriel vino a una joven virgen llamada María para hablar con ella, porque Dios muestra su voluntad. Si la persona en la tierra está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, Dios estará obrando. María estuvo de acuerdo en las instrucciones del ángel Gabriel. El Espíritu Santo vendría sobre María y entonces el Espíritu Santo iba a concebir en el vientre de María una virgen, una joven doncella, al Hijo de Dios. Y este es el milagro más grande que ha habido en el mundo, el nacimiento de Cristo, y es el nacimiento que hoy tiene cualquier pecador que se arrepiente, nace de nuevo. Es el nuevo nacimiento para una vida terrenal. Por eso este es el principio del nuevo nacimiento. Dios es Dios de salvación a toda la humanidad y esta salvación fue
establecida hace 21 siglos en el nacimiento de Cristo Jesús. Dios usando una mujer, esposa, había un matrimonio de por medio, pero el matrimonio no se había consumado, por eso era virgen. Entonces, pero era un matrimonio. Dios es Dios de matrimonios. Dios no escogió a una joven soltera, casada, que no había tenido todavía una relación. Así es. Entonces, Dios habló con esta joven y esta joven dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es todo lo que tenemos que decir nosotros al encuentro con Jesucristo en el Evangelio. Hágase con nosotros conforme al propósito de Dios. Así que debemos por eso aceptar a Jesucristo y caminar en obediencia a la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. De allí la importancia de ir a una iglesia local. Las iglesias están en todas las ciudades y naciones, con pastores. Hay 5 ministerios establecidos por Dios, Efesios 4:11. Estoy hablando del Nuevo Testamento. 5 ministerios que Jesucristo instituyó: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno de estos ministerios tiene una función muy especial para la iglesia, pero el único ministerio que va a dar cuenta de toda la iglesia local, del rebaño ante Jesucristo, cuando Él regrese, será el pastor. Por eso el pastor tiene una gran responsabilidad en cada iglesia. Los pastores están en todas las ciudades, en todas las naciones, cumpliendo el propósito divino de Dios, de enseñar el camino al cielo y enseñar de guerra mientras estemos aquí en la tierra contra un enemigo ya vencido por Jesucristo. Dios es Dios de plan y de propósito, y vayamos al inicio de cómo Dios estableció la tierra, porque la Biblia habla de que Dios es el creador de este planeta Tierra. Sí. Vayamos a Isaías capítulo 45. Allí la Biblia empieza Dios a hablar de la tierra. Dios es el creador de la tierra. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó yo Jehová y no hay otro. Allí está. Dios es el creador de la tierra, Él la formó, no para estar vacía, sino para ser poblada. Por eso Dios estableció la figura del matrimonio en el plan de la población del planeta Tierra. La Biblia dice, podemos leer en Hechos. Ahí mismo está 45:12. Sí. Dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Aquí está entonces el diseño divino del hombre en base a la población de la tierra. Dios intencionaba que la tierra fuese poblada. Por eso Dios creó la tierra con el diseño para el hombre, el diseño divino, y estableció por eso todo un proceso de creación desde el vientre de la madre. Todo esto es fundamental conocerlo, porque debemos saber los principios de dónde venimos. Dios es Dios de plan y de propósitos. Vayamos a Hechos capítulo 17. Allí la Biblia nos habla de una sola sangre. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten en toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí está, Dios estableció todo un plan de creación en base a la sangre de Adán. El primer ser creado era Adán, de Adán se creó a Eva, el matrimonio de Adán y Eva, pero de la sangre misma de Adán
empezó entonces todo el proceso de generación tras generación de la familia o de las familias a través de las generaciones. Y dice aquí la Escritura, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Hoy estamos en el siglo XXI, yo tengo que ubicarme en mi siglo, en mi tiempo. Sí, tengo que estudiar de lo que pasó en el ayer, pero tengo que ubicarme en el hoy para ir hacia el futuro, hacia el mañana. Aquí dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nosotros como mexicanos vivimos en un territorio delimitado por fronteras, al norte con Estados Unidos, al sur con Guatemala. Tengo que ubicarme en mi territorio, tengo que bendecir a México, bendecir Estados Unidos, bendecir a Guatemala. Estamos conectados, así que Dios nos puso de esta manera. Dice aquí, y les ha prefijado el orden también de los tiempos y los límites de su habitación, el orden de los tiempos. Hoy estamos ya en el tiempo del regreso de Jesucristo y por eso estamos hablando de Jesucristo que viene a reinar a la tierra. Pero debo conocer dónde comenzó todo. Dios es Dios de fundamentos y debemos conocer el origen de todo ello. Sí, algo interesante es hablando de Eva, ¿no? Que es la primera mujer que vino a la tierra, ¿no? Adán la llamó la madre de todos los vivientes, y eso es lo que significa la palabra Eva. Y es curioso porque en Génesis solamente 2 veces menciona la palabra Eva, y en el Nuevo Testamento también la menciona el nombre de Eva 2 veces, así que el total son 4. Y ese es el número que tiene que ver con la tierra. Por eso Eva aparece 4 veces en la Biblia, porque es la madre de todos los seres vivientes en la tierra. Sí, por eso vamos a precisar estas figuras establecidas en la Biblia, en el plan de salvación de Dios, como son 3 madres muy importantes a considerar. Número 1, Eva. Sí. Eva fue la primera madre que hubo en el planeta Tierra, pero un día vino la serpiente antigua que hoy conocemos como el diablo o Satanás y engañó a Eva. Eva fue engañada por la serpiente. Entonces Dios, debido a este engaño, estableció un plan de salvación. Podemos leer lo que Dios estableció en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios establece allí cómo sería la salvación para toda la humanidad, ya que Eva había caído en pecado y por lo tanto su esposo. El matrimonio siempre es una relación de 2 en 1, y Eva fue y le dio el fruto prohibido a Adán. Adán comió de lo que Eva le dio y Eva fue engañada. Por eso cuando Dios confrontó el pecado de Adán, porque Dios confronta la cabeza y la cabeza era Adán, no Eva. Adán era la cabeza de este matrimonio y Dios le dijo, Adán, comiste del árbol que te dije que no comieras. Y Adán le dijo, la mujer que me distes fue la que me dio de comer de este árbol prohibido. De otra manera, ya Adán estaba en pecado y cuando fue confrontado por Dios en su pecado, no reconoció su pecado. Él debió haber dicho, sí, yo cometí alta traición a tu palabra, porque la palabra la recibió Adán, pero en lugar de reconocer su pecado, le echó la culpa a su mujer. Es lo que sucede con todos los pecadores en la tierra. No reconocer que estamos en error, que hemos cometido equivocaciones. Le echamos la culpa a medio mundo, menos a nosotros. Todos tienen la culpa. Por eso Dios estableció todo un plan de salvación, porque ya el hombre estaba cautivo por el diablo al no reconocer la verdad,
Adán le echó la culpa a Eva. Y cuando Dios fue con Eva, Eva sí dijo, la serpiente me engañó. Entonces Dios estableció un plan de salvación y aquí lo encontramos en Génesis 3:15, cuando Dios maldijo a la serpiente antigua, maldijo al diablo. Y vemos aquí... sí, es 3, realmente es el 14 y 15, que es la primera palabra profética, y fue Dios quien la dijo, y se la dijo a la serpiente, que es el diablo. Dice allí la palabra, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la gran profecía establecida desde el huerto del Edén acerca de la salvación para toda la humanidad. Debido a que Adán y Eva habían caído en pecado, y por el pecado de Adán entró la maldición al planeta Tierra. Podemos seguir leyendo el versículo que sigue. Dios le dijo a Adán, por tu causa, la tierra, este planeta Tierra, entró a la maldición. Bueno, primero maldijo a la mujer y luego al hombre. Sí, pero vamos a lo de Adán. Adán está en el versículo 17. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Sí, sabemos que toda familia necesita la comida, el alimento. Dios establece las leyes de la economía, y todo debe facilitarse para tener para comer. Hay trabajo que Dios da, hay salario, pero cuando hay pecado de por medio, todo eso se dificulta. Hoy estamos viendo muchos casos de desempleo en las familias, problemas para alimentar a la familia, no hay dinero para comprar la comida. Todo esto habla de la maldición que Dios estableció desde el principio con Adán. Pero hay solución, para esto es el plan de salvación, para salir de la maldición. Si una persona está desempleada y es padre de familia y tiene que alimentar a su esposa y a sus hijos, entonces el único que le puede ayudar es Dios a través de Cristo Jesús. Por eso predicamos el Evangelio de Cristo, para que la maldición se cancele y empiece la bendición. Así que hay salvación para toda familia al tiempo de hoy si creemos en Jesucristo, en el Evangelio de Cristo. Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente vas a comer ahora. Se te dificultará el comer, se te dificultará el trabajar, el vivir aquí en la tierra. Todo esto es producto del pecado que cometió Adán. La maldición tiene que ver con la muerte o las enfermedades, enfermedades que traen muerte prematura, antes de tiempo, las tragedias, los accidentes, todo esto que estamos viendo. Los fenómenos de la naturaleza, los desastres naturales, tiene que ver con las maldiciones, huracanes, calores, todo lo que vemos en terremotos, tiene que ver con maldiciones en la tierra. Pero si nosotros creemos en Jesucristo y empezamos a bendecir la tierra, cambiamos las circunstancias de maldición a bendición, y para eso es la iglesia cristiana hoy en día. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó ahora con Eva? También, porque todo era bendición, hasta que entró la maldición del pecado. Así es, en el caso de la mujer vemos la maldición fue
que iba a tener hijos, pero ahora con dolor. Con dolor de parto. En cambio, para el hombre fue la maldición de la tierra. Sí, porque Así era el que que fue tenía que sustentar. Fue la más grande. Pero también tomando en caso aquí la profecía de la simiente de la mujer, nos habla que prácticamente Dios iba a redimir a la mujer. Entonces, por eso, porque la mujer fue la primera persona en pecar. Por eso Dios dijo, voy a redimir a la mujer. Y por eso esta palabra de Génesis 3, 14 y 15 se cumple cuando vino Jesucristo a la tierra. Sí, pero la mujer fue más sincera, ¿no? Sí, ciertamente. Con Dios. Vamos a leer, porque aquí cuando Dios le dijo a Eva, Eva, ¿qué fue lo que hiciste? Aquí dice la Biblia que Eva contestó. Dice aquí, versículo 13, 3:13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, esto fue lo que dijo, la serpiente me engañó y comí. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es ya lo que pasó. en el Nuevo Testamento encontramos que Eva fue engañada y ella reconoció ese engaño. Y Dios establece entonces un plan de salvación centrado en la mujer. Sí, del cual por eso se cumple con María. Sí. Cuando Dios envió al ángel Gabriel para darle la anunciación del hijo, ¿no? Porque al final no era una relación sexual donde iba a nacer Jesús, sino fue el Espíritu Santo quien puso a Jesús en el vientre de María, sí, quien concibió a Jesucristo. Y vemos, en el caso de Jesús, hay una María, cuando Él vino a la tierra, hubo una María. Y cuando Él resucitó de entre los muertos, hubo otra María, María Magdalena, que también fue la primera mujer en ser testigo, la primera persona, y era una mujer en ser testigo de ver a Jesucristo también resucitado. Y ahí vemos la transformación de la maldición a la bendición. Así es. Vemos la restauración, porque el diablo se había ensañado en las mujeres. Tenemos el caso en la vida de Jesucristo cuando le llevaron una mujer que la habían encontrado en el acto de la fornicación, del adulterio. Entonces todos la condenaban, los varones la condenaban. Pero Jesucristo les dijo a estos varones, si ustedes están libres de pecado, pues aventen la piedra. Pero la palabra dicha por Jesucristo los redarguyó de pecado, sí, porque ellos eran pecadores. Sí, porque se estaba haciendo una injusticia, ¿no? Así es. Si se iba a aplicar la ley, tenían que ser apedreados los dos, ¿no? Y no estaba aquí el varón, nada más trajeron a la mujer. No, y también la Biblia nos enseña que todos hemos nacido en el pecado de Adán, todos somos pecadores. Jesús les dijo, si están libres de pecado, tiren la piedra. Pero la palabra dicha por Jesús los redarguyó. Y ellos entonces dijeron, somos pecadores. Tiraron la piedra, o sea, soltaron la piedra y ya no afectaron a esta mujer. Y Jesús al final, le dijo entonces, ¿dónde están los que te condenan? Sí, Jesús le hace esa pregunta a la mujer y como la mujer no vio ninguno, eso fue lo que le dijo. Entonces aquí está lo maravilloso que le dijo Jesús, ni yo tampoco te condeno. Y ahí tenemos entonces la restauración que hace Jesucristo en su resurrección. A la primera mujer que se le aparece fue a María Magdalena. La Biblia dice, una mujer que habían sido sanada y liberada de 7 demonios. Esto habla de una posesión demoníaca y todo esto tiene que ver con la prostitución, con la vida de prostitución prácticamente. Así que Dios cambia la circunstancia de maldición a bendición. Por eso el único que puede ayudar, sobre todo a las mujeres que están indefensas y que están siendo afectadas en esta sociedad en que vivimos, se llama Jesucristo, amiga, que nos estás viendo. Dios es Dios de salvación y la salvación comenzó desde que Dios estableció la profecía, la simiente de la mujer. Dios le dijo a la serpiente, y esto es importante, Génesis 3:15, y pondré enemistad, le dijo Dios a la serpiente o al diablo, entre ti y la mujer. No le dijo entre ti y el hombre, no le dijo entre ti y el varón,
le dijo, entre ti y la mujer. Por eso las mujeres son guerreras, son fortalecidas en Cristo para la guerra, y a las primeras personas que defienden, o las madres, son a sus hijos. Por eso las madres son guerreras a favor de sus hijos. Sí, vemos que también se cumplió esa profecía, porque cuando Jesús murió en la cruz, el monte Gólgota, que es lo que significa Gólgota, el lugar de la calavera en arameo o en hebreo, y es allí donde, porque el monte tiene una forma de una cabeza, y se cumplió esta palabra, porque así es como muere una serpiente, decapitándola, y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz, destruyó las obras de Satanás. Sí, así que la profecía decía que la simiente de la mujer pondría su pie sobre la cabeza de la serpiente, y esto sucedió en la cruz del Calvario hace 21 siglos. Hoy predicamos siglo XXI, la victoria de Cristo. Amigo, amiga, tú puedes venir a Cristo. Si eres madre de familia, refúgiate en Cristo. Dios te ama, Dios quiere ayudarte. Si eres mujer, también cualquier persona necesita la ayuda del Señor. Solamente puedes repetir esta declaración de fe. Señor Jesús, me arrepiento de estar apartada de Dios. Me arrepiento de caminar en mis propias ideas, en mis propios pensamientos. Me arrepiento de todo pecado. Y en este momento decido creer en ti, y te invito a que entres a mi cuerpo, entres a mi vida y seas mi Salvador. Y te hago a partir de hoy el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si hiciste esta oración, la Biblia dice que en este acto de fe has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora eres un hijo de Dios o hija de Dios, y tienes que ser enseñado. Por eso tienes que ir a una iglesia de enseñanza de la Biblia, con un pastor que pueda conducirte en esta vida terrenal y para llevarnos Jesucristo al cielo. Bienvenidos a la familia de Dios. Bendiciones a todas las madrecitas que nos están viendo. Gracias, que Dios las siga fortaleciendo y usando en sus vidas diarias. Así es. Enviamos un saludo muy especial de La Voz de la Alianza a todas las madrecitas que siempre han estado acompañándonos en las enseñanzas. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana les esperamos en nuestro servicio online, 12 del día. Dios les bendiga. Hasta luego.